A ver. Los que creyeron en él. Si leemos el capítulo 11, hay algo que se llama como el Salón de la Fama, ¿sí o no? Coloquialmente nombrado. ¿Quiénes son, hermano Josué? ¿Tú sí lees tu Biblia? Bueno, más que yo. Aparece Noé, aparece Abraham. Todos aquellos que de alguna manera están reconocidos en la Biblia como personas que tuvieron fe, ¿sí o no? Y entonces, justo ahora sí podemos entender el 12:1. Dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, aquellos que tuvieron tan grande fe que fue reconocida en la Biblia, dice más adelante, despojémonos de todo el peso que nos asedia. ¿Alguien sabe qué significa asediar? Como que están cuidando. Como que están cuidando. Un constante ataque. Se complementaron. Yo encontré en San Google que es presionar insistentemente a alguien. Entonces dice, quítate todo el pecado y el peso, bueno, lo dije al revés, que nos está presionando. Necesitas hacer eso. Dice, y continúa la lectura, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, no corras como si te estuvieran persiguiendo en el cerro, ¿no? Te hubieran asaltado. No. Dice, con paciencia. ¿Alguien ha hecho un sprint? Así que un sprint cuando das todo lo que tienes en una carrera. Te desinflas bien rápido, ¿sí o no? Bueno, depende, cada quien ya va variando. Pero cuando te avientas un sprint, es más rápido que tu energía se vaya, ¿sí o no? Pero cuando corres y administras tu oxígeno y administras tu energía, puedes correr un poco más lejos, mucho más lejos. Y a eso se está refiriendo. Dice, corre con paciencia. Va, seguimos. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer? Ya me dijo qué tengo que hacer, correr con paciencia. ¿Cómo? Dice el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, ¿qué hizo? Acá está, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí vamos a parar y vamos a orar, ¿va? Si quieres acompañarme, ponte de rodillas, hermano. Vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle que este momento sea de bendición para nosotros. Pero nos vamos a presentar ante el Rey de Reyes. Yo creo que merece que nos postremos. Si no puedes por tu panza, pues está bien. Sí. O las rodillas. Pero vamos, creo que el Señor lo merece. Señor Jesús, mi Dios, quiero darte gracias, Señor, porque sin duda somos ese pueblo escogido, Señor, que por misericordia y por gracia hemos sido librados del castigo de la muerte, mi Dios, de la muerte eterna que, Señor, es la paga de nuestro pecado. Mi Dios, esta tarde, Señor, clamo, mi Dios, por tu presencia, que sea, por favor, tu Espíritu Santo, mi Dios, en este lugar, hablando a nuestros corazones, Señor. No quiero ser yo dando mi opinión, mi Dios, me quiero hacer a un lado. Dios, por favor, úsame, Señor, por amor a tu nombre y por amor a tu pueblo. Mi Dios, que este tiempo, Señor, esté totalmente gobernado y dirigido por ti, mi Dios. Señor, te lo cedo, mi Dios. Por favor, que podamos entender tu palabra, que podamos, Señor, pues confrontarnos con ella, mi Dios. Padre, te necesitamos. Úsame, mi Dios, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ver el día de hoy 3 historias. Con eso vamos a empezar la prédica. Vamos a empezar por la historia de Elías. ¿Alguien se acuerda quién es Elías? ¿Quién es Elías? Elías. Un profeta de Dios. Esa era la respuesta correcta, no era Elías. Era un profeta de Dios, correcto. Ahora, vamos a resumir rápidamente 3 capítulos del libro de Primera de Reyes. ¿O lo leemos? Lo resumimos. Si no, nos vamos a ir como a las 4. Sí, de momento sí era la idea, pero no, sí está pesado. Empezamos con Primera de Reyes capítulo 17. Y acá vamos a poner a prueba la memoria. ¿Se acuerdan con qué empieza el capítulo 17? Seguramente alguien sí se tiene que acordar porque el 18 es así una historia de esas increíbles. Bueno, la mayoría de las historias de la Biblia están así bien chidas. Pero el 17 está poquito antes. ¿Alguien se acuerda qué sucede? Una pista. La viuda. Antes de la viuda, exactamente.
La sequía. Está Elías y dice que se presenta ante el rey. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Les acuerdan? Acab. Muy bien. Entonces se presenta ante él y le dice, ¿sabes qué? Va a haber sequía. Y esa no va a parar, sino hasta que yo lo pronuncie con mi boca. A la mecha se aventó ese paquetote, ¿no? Y entonces, después de eso, empieza la sequía. Imagínense, para empezar, empieza el capítulo 17. Es más, búsquenlo en su Biblia, solamente vamos a pasarlo por encima de rápido. La idea es hacer esto digerible y práctico, ¿va? Vamos a pasarlo solo de rápido. 17:1. Dice, entonces, perdón, creo que todavía no lo tienen. Va, dice la Biblia, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces profetiza eso, y después dice la Biblia que Dios mismo le dice que se vaya y se tiene que mover hacia un arroyo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese arroyo? El arroyo de Querit. Y entonces ahí pasa algo que seguramente empezó a marcar a Elías, más de lo que ya estaba marcado, porque dice la Biblia que al ser profeta de Dios, venía palabra de Dios directa hacia él. Eso está muy cañón, la verdad, escuchar así audiblemente que te diga, amigo, tienes que ir con este hermano y decirle esto, y después hacer esto. Y entonces, ¿qué pasa cuando está en el arroyo? ¿Se acuerdan? Los cuervos. Ajá, exactamente. Llegan en específico unas aves que son cuervos. Y dice la Biblia que Dios le mandaba de comer todos los días pan y carne a través de los cuervos. ¿Alguien así lo ha alimentado el Señor? ¿A través de cuervos? O sea, eso que estaba viviendo Elías no lo ha vivido cualquiera. ¿Sí o no? Después de eso dice que se seca el arroyo y nuevamente le habla a Dios. Y le dice, te tienes que ir a un lugar que se llama Sarepta, muy bien. Y ahí estaba una mujer. Y era una mujer de mucha lana. No era una mujer de mucha lana, era una viuda. Y aparte no estaba sola ella. ¿Con quién estaba? ¿Se acuerdan? Con un hijo. Tenía su chamaco y estaba viuda. Y justamente dice la Biblia, narra que llega Elías y le dice, oye, hazme algo de comer. Y le dice la viuda, la neta te voy a decir lo que estaba. Tal vez no dijo la neta, ¿no? Eso es ahí la granita. Pero dice, te voy a decir la verdad. Solamente en la vasija queda un poquitito de harina. Y queda un poquito de aceite. Y con eso vine a cortar leña. Porque iba a ser el último pan que me iba a salir con eso. Y nos íbamos a alimentar mi hijo y yo. ¿Y qué iban a esperar? La muerte. No tenían nada. Yo no sé, creo que todos acá hemos pasado necesidad. Pero yo nunca he estado en ese grado en el que diga, hoy como y hasta ya me voy con el Señor y me quedo. ¿Alguien ha pasado así? Estaba difícil la situación de la viuda, ¿sí o no? Y le dice Elías, no va a pasar nada. Le hace una promesa. ¿Se acuerdan qué promesa le hace? Que no se iba a acabar su harina ni su aceite. Que mientras duraba la sequía, no se iba a acabar ni la harina ni el aceite. Y entonces pasa tiempo con ella. Y como si no fuera suficiente que le estaba yendo mal a esta mujer, algo pasa, ¿se acuerdan? Se muere su hijo. Y todavía le reclama y le dice, oye, ¿qué onda? Dice, vienes y me dices mis iniquidades. Dice, y hago conforme lo que me pediste y luego se muere mi hijo. ¿Y qué hace Elías? Dios lo Agarra al niño y ora con él. Y entonces el niño resucita. Imagínense todo lo que estaba viviendo Elías en un periodo de tiempo no muy largo. Resucitar a alguien. Estaba investigando un poco y esa es la primera resurrección que alguien había logrado por otra persona registrada en la Biblia. Está cañón eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa después? ¿Se acuerdan? Después de que resucita, básicamente revive el niño y termina el capítulo 17. Y empezamos con el capítulo 18. Se presenta Elías ¿con quién? No, con Abdías, que era el mayordomo de Acab. Y le dice, oye, háblale a Acab y dile que lo quiero ver. Y Acab se espanta. Si me equivoco, Josué,
Tú que sí lees tu Biblia, me avientas algo. Y Acab y Abdías se espanta. Porque dice, no manches, te andan buscando todo lo que ha durado la sequía y no apareces. Ahorita capaz voy con Acab, gracias, y le digo que te vi, que lo quieres ver, y luego el Espíritu Santo te lleva a algún otro lado y me van a matar. Y le dice Elías, tú tranquilo, hoy me voy a presentar con él. Y entonces se presenta, se lleva a cabo ese encuentro de Elías con Acab. Y le dice Elías a Acab, bueno, primero le reclama a Acab. Le dice, oye, no manches, estamos buscando a ese que ya dijiste que... no sé qué tanto le dice. Pero eso no es lo que nos vamos a centrar ahorita, sino que le pide algo Elías a Acab. Y dice, júntame a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. ¿Se acuerdan cuántos eran? 850 en total. Eran 850 en total porque eran 450 de Acab y 400 de Acera. Y dice, llévamelos al monte Carmelo. Exacto, antes con Tokio. Se ve que lo acabas de leer, ¿verdad? Dice, llévalos al monte Carmelo. Y dice, junta ahí al pueblo de Israel. Dice, porque ya se tiene que acabar esto. El pueblo de Dios estaba todavía bien sacado de onda. ¿Por qué? Porque en el reinado que estaba en ese momento vigente en Israel, estaba Acab, que era israelita, con Jezabel, que ella era de ¿dónde? ¿Se acuerdan? Si no me acuerdo era sedonita, si no mal recuerdo. Pero ahorita Josué nos va a confirmar. Josué es nuestro punto de referencia. Si no mal recuerdo, sí. El punto de esto es que fueron la mezcla de dos culturas. La mezcla, ¿se imaginan? Es como ahorita lo que entendemos por yugo desigual. Y entonces, pues, este cuate Acab se deja influenciar por Jezabel. ¿Y qué empezaron a hacer? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el pueblo de Israel? Mataron a los profetas. ¿Qué más estaba pasando? Adorando a Baal. Estaban adorando a Baal. Estaban derrochando el dinero obviamente para poder sustentar todo eso. Y entonces el pueblo de Israel estaba bien sacado de onda. Se les había olvidado todo lo que Dios había hecho con ellos. Ya no sabían quién era Dios. Y dice Elías, este día se va a acabar. Este día ya, acá muere esa incertidumbre. Y entonces están todos reunidos. Imagínense solamente para que puedan entender la proporción. Dice que estaba el pueblo de Israel como espectador. El pueblo de Israel no estaba a favor de Elías, porque Elías los confronta y les dice, ¿hasta cuándo van a estar así? Y dice que todo el pueblo cayó. Nadie fue capaz de decir, no, la neta sí estamos mal. No sabían, estaban confundidos y se callaron. Entonces está Elías, para entender la proporción, hagan de cuenta que es una sola persona, y acá debe haber más o menos 80 personas. Bueno, multiplíquenlo por 10. O sea, estaba Elías contra 850 personas, para pronto. Y entonces pide que les den 2 bueyes y leña y todo lo necesario para presentar holocausto a los dioses. Y dice, vamos a hacer lo siguiente: elijan el buey que quieran y vayan y preparen su ofrenda, y yo voy a preparar la mía. Y entonces todos los profetas vayan y clamen a su Dios. Dice, además hasta dice, como son muchos, empiecen ustedes y clamen a su Dios. Y dice que desde la mañana hasta el mediodía, ¿qué sucede? Estaban grite y grite. Y entonces Elías se da cuenta, no sé cuántas horas habían pasado, no sé en la Biblia exactamente cuando dice desde la mañana a qué hora se refería, pero vamos a suponer que se levantaba tarde Elías, que empezó a las 10. De 10 a 12 llevaban 2 horas gritando y hablándole a su Dios entre comillas. Y dice que entonces después de eso se empieza a burlar de ellos y les dice, ¿por qué no le gritan? Tal vez está trabajando, a lo mejor está dormido, o a lo mejor viene en camino, pero hablen más fuerte, grítenle. Y dice que empezaron de alguna manera, yo pienso que en sus mentes empezaron como a desesperarse y se empezaron a cortar, dice, conforme eran sus costumbres. Y no pasó nada. Y dice, ahora voy yo, ahora va la mía. Y entonces agarra y manda que le echen agua a la ofrenda que él había preparado. No necesitamos ser muy inteligentes para entender que algo mojado no se prende. Es más, a mí me ha pasado que luego lavo los trastes, porque sí los lavo de vez en cuando. No está mi mujer, sabe que sí los lavo aunque diga que no. Y luego quiero prender la estufa con la mano medio húmeda y ya el encendedor no sirve.
¿Sí o no les ha pasado? Imagínense que toda la ofrenda la cubre de agua, dice, pero antes de eso hace una zanja alrededor. Y dice, tal era la cantidad de agua que la zanja se llenó. Era imposible que prendiera eso. Y empieza a orar. ¿Sí o no? Elías empieza a orar y habla con Dios. Y dice, Dios de Abraham, Dios de Jacob. Y sigue orando y dice, Señor, demuestra que tú eres el verdadero. Y es una oración pequeñita. Yo creo que ni de 1 minuto. Y entonces se enciende todo. Y dice que se convirtió incluso en polvo. El agua se lamió a ese grado. Y entonces, ahora, ustedes pónganse en los pies de Elías. No somos ahorita el pueblo de Israel, somos Elías. ¿Quién ha visto algo de esa magnitud? Porque Elías todavía dice, yo estoy seguro que Dios me mandó a hacer esto. O sea, él sabía, no lo estaba haciendo como de ching, pues a ver qué sale, ¿no? Dios ya le había dicho, esto va a pasar. Y entonces, el pueblo de Israel, sucede algo bien interesante. Dice que se postran todos con la cara en tierra. Y entonces alaban a Dios. Y cuando termina ese momento, matan a los 850 profetas. A los 800. No, porque eran 400 de Baal, 450 de Baal y 400 de Acera. Eran 850 y los matan. Y dice que todavía después de eso sube a orar a la punta del monte, ¿sí o no? ¿Y lo hace cuántas veces? 7 veces, dice la Biblia. Tal vez no, creo que sí lo acabo de leer. El punto de esto es que en la última vez ven una nube pequeña a lo lejos. Y entonces ahora llega la lluvia. Se acabó la sequía. O sea, todo lo que estaba viviendo Elías no era cualquier cosa. La neta. Yo creo que nadie acá podría pararse y decir, yo tengo una historia más perrona que viví. La verdad. O sea, era otra magnitud el nivel de relación que tenía con Dios y cómo Dios lo utilizó. Pero después de todo eso, ¿se imaginan, por ejemplo, nosotros ayer que salimos de la cárcel? Les voy a platicar, a mí no me dio miedo entrar porque ya era la segunda vez que entraba. Pero pues siempre está la cosa como, ves esas series, ¿no? Donde toman la cárcel y dices, no manches, ¿qué voy a hacer? ¿No me hago amigo de los malos? ¿O me hago pasar por interno? ¿O qué hago? ¿No? Si llega a tu mente esas ideas. Pero después de haber orado, porque oramos antes de entrar, y después de que vimos lo que hizo Dios allá adentro, sales y dices, la micha, qué chido estuvo. O sea, te sientes bien, pues. ¿Les ha pasado? Después de que sirves a Dios, tienes ese sentimiento. Ahora imagínense con algo que no minimizo porque son almas, pero no fue tan aparatoso como lo que estaba viviendo Elías. ¿Cómo se debió haber sentido Elías en ese momento? Por lo menos él sabía que Dios estaba con él. No había ni la más remota duda después de lo que había pasado. Y entonces nos vamos al capítulo 19. Ya resumimos 2 capítulos y el tercero se va a ir más rápido. Entonces se entera Jezabel de lo que pasó y le manda un mensajero y le dice que así hagan mis dioses conmigo si tú no estás muerto para el día de hoy, si no mal recuerdo. Y se espanta y dice que hasta dejó a su criado y se fue y agarró hacia el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Y todavía llega al desierto y empieza a orar y dice, Dios, ya mátame, me están persiguiendo. O sea, pasó de estar hasta acá y me falta mano para abajo a donde llegó. Una depresión total, casi de un día para otro. Se desinfló. Ahora, vamos a ver otra historia. Pero esta historia no es únicamente de una sola persona, es una historia de 2 personas. Es una dupla más perrona que Messi y Jordi Alba. Si sabes de fútbol sabes a lo que me refiero. O más icónica que Pedro Infante y Jorge Negrete. O más dinámica que Wisin y Yandel. O un poquito más efectiva que David Arellano y Josué Rosas. Estamos hablando de Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan de esa historia? Vamos a resumir lo mismo. Acá vamos a resumir más capítulos porque la historia empieza más o menos en Hechos 11 y se va para adelante, como por el 15, 16, algo así. Entonces, la historia empieza cuando se convierte Saulo, que se convierte en Pablo. ¿Sí o no? Exacto. Entonces, dice Hechos que él se presenta ante los discípulos y les dio miedo.
Imagínense que hubiera aquí en la colonia alguien que matara a cristianos y de la nada lo ves entrar por acá. ¿Quién va y lo saluda y le dice, bienvenido, brother, Dios te bendiga? Te estábamos esperando, ¿no? Todavía le vas a decir, no, pues la neta no. Te estábamos esperando, dice Manolo. Algo así estaba pasando. Se presenta Saulo ante los discípulos y tenían miedo. Y dice que la historia de ellos dos empieza cuando Bernabé de alguna manera lo defiende y testifica y dice, no, este brother neta sí se convirtió. O sea, me consta. Y entonces los discípulos lo aceptan. Ahí comienza todo. Y luego, ¿qué pasa? Bernabé busca a Pablo para invitarlo al ministerio de Antioquía. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto tiempo están allá en Antioquía? Están 1 año. Y dice la Biblia que en ese momento, por primera vez se les llamó a los creyentes cristianos. Y entonces, después de eso, pasa algo bien chido en ese lugar. También este dato es interesante. Resulta que Pablo y Bernabé son los primeros misioneros apartados, o registrados por lo menos en la Biblia, que fueron apartados literalmente por el Espíritu Santo. Que agarraron y que dijeron, a estos dos los voy a ocupar para algo. Y entonces empieza su primer viaje misionero de ellos dos. Y ahí empieza, yo no sé, la verdad, si tú has servido con alguien que se volvió tu amigo, pero por ejemplo, yo ayer me acordaba y decía, bueno, pensaba, ¿no? Y decía, con muy pocas personas en este planeta he comido pozole, que fue tomado cada uno de los insumos con la mano puerca de un carcelero y puestas así en el plato y así me los comí. Solo hubo 4 personas con las que fui ayer, porque David no comió, ya no alcanzó. Pero solamente con 4 personas he comido pozole de esa manera. Imagínense todo lo que ahorita vamos a ver que ellos dos habían vivido, la cercanía que había logrado tener. La verdad es que cuando estás en el ministerio, eventualmente te vuelves más íntimo con la persona que estás sirviendo. Eso sucede, empiezas a conocer y empiezas a tener victorias y volteas y dices, ahí está mi amigo conmigo, qué chido, la verdad. ¿Alguien ya le ha pasado? Supongo que a varios acá. Yo sé que Manolo ya me quiere, no porque me lo diga, sino porque ya me pega en la panza. Antes no me pelaba, por ejemplo. Y entonces empiezan estos dos en su viaje misionero. No es cierto, antes del viaje misionero, me estoy adelantando. Están ahí en Antioquía y hay un problema en Jerusalén. Había hambruna. Y los agarran, los hermanos dicen, oigan, vayan ustedes, hagan paro. Juntamos esta ofrenda y llévenla. Tal vez no dijeron hagan paro, pero vamos a mexicanizarlo para entenderlo. Y entonces ellos dos van y son de bendición para Jerusalén. Y entonces ahora sí empieza su viaje misionero. Y a modo de resumen, rápido, después de que son llamados por el Espíritu Santo, pasan por Chipre, donde provocan la ceguera de Elimas. ¿Se acuerdan de ese vato? ¿Alguien se acuerda de Elimas? No es así de los personajes como muy conocidos de la Biblia. Pero dice que él estaba con el procónsul Sergio Paulo, que lo menciona la Biblia curiosamente como un hombre que era prudente, esa es la palabra que utiliza. Y entonces se acerca este procónsul, que era Sergio Pablo, a ellos dos y le dice, quiero saber más de la palabra de Dios, quiero comprender. Y este hombre, Elimas, dice que estaba funcionando de estorbo, él no quería. ¿Se acuerdan ahora sí? Y entonces lo que hacen Pablo y Bernabé, bueno, creo que es Pablo, si no mal recuerdo, es que provoca una ceguera temporal en este cuate. Y gracias a eso Dios lo utiliza para que Sergio Paulo creyera. Y ahí está como el primer fruto, ¿no? De ese viaje misionero específico, como el primer fruto que empiezan a ver. Después pasan por Antioquía de Pisidia, donde multitudes creen y la palabra se difunde. Ahora los expulsan de la ciudad, se van a Iconio, donde dice que hacen señales y maravillas y muchos creen. Luego pasan por Listra, donde un cojo de nacimiento es sanado. Estoy resumiendo así mucha información, solamente para que tengamos presente y podamos entender el punto al que quiero llegar. Después es ahí donde, después de una predicación poderosa, Pablo es apedreado. ¿Se acuerdan que hasta creyeron que se había muerto? Sí. Luego van a Derbe, donde ganan discípulos. Y luego después de eso regresan a cada una de las iglesias por donde habían pasado para consolidar a los hermanos, para ver cómo estaban. Eso estaba chido, no los dejaron así, vamos a ver qué están haciendo.
justamente regresan a Antioquía y estaba ahí una duda ya sembrada. ¿Se acuerdan qué era? Tenían duda ahí en la iglesia de que si los gentiles debían o no circuncidarse. Concilio, ¿no? De la circuncisión. De la circuncisión. Tú me hiciste bolas, yo ya la tenía. Entonces, de ahí se regresan a Jerusalén, donde nace lo que se conoce como el concilio de Jerusalén. Perdón. Donde están varios ahí reunidos discutiendo. Bueno, ¿se tienen que circuncidar o no? Dice que todo el mundo hablaba y todos estaban así como queriendo dar su opinión. ¿Se acuerdan qué pasa? Hasta que Pedro se levanta y dice, a ver, ya. Y ya les dice, no tiene que pasar. No tiene que ser. Los gentiles no se tienen que circuncidar y se regresan con una carta y dan la noticia. Y ahí termina el viaje misionero. ¿Se imaginan todo lo que pasaron? ¿Cuántas almas vieron que fueron salvadas? ¿Cuánta gente fue sanada? Yo nunca he orado por alguien y le salen escamas en los ojos, la verdad. Estaría entretenido platicarles esa historia, pero no me ha pasado. A ellos sí. O sea, ya habían tenido una serie de experiencias juntos. Y dice la Biblia curiosamente que cuando iban empezando su viaje, prácticamente su primer viaje misionero, los acompañaba alguien que era, ¿alguien se acuerda del nombre de este muchachón? Juan Marcos. Y entonces, cuando empiezan, él se echa para atrás y dice, yo la neta me regreso. Y ya, ahí terminó el primer viaje misionero. Y están planeando ya el segundo. Ya están a punto de empezar. Y empieza una discusión. Donde Bernabé le dice, oye, ahora sí nos llevamos al Juan Marquitos, ¿no? Yo creo que nos va a tirar a la esquina. Y Pablo dice, no. Era su tío, sí, eran familiares. Y dice, Nel, si nos abandonó, yo no vuelvo a mover un dedo junto a él. Y discuten. Dice que la discusión sí fue de una magnitud grande. Que te imaginas que uno de tus berrinches, tus peleas así con tu hermano quede plasmado en la Biblia. Pues a ellos les pasó. Y entonces, a tal grado fue la discusión que no pudieron continuar juntos, sino se separan. Pasaron de estar acá a irse hasta abajo. Por una diferencia de opiniones. Solamente por un capricho. Porque tan fácil era que uno cediera, ¿sí o no? Tanto Pablo podía decir, bueno, pues le damos la oportunidad, ¿no? No pasa nada. Como este Bernabé podía decir, pues la neta sí se equivocó. Ahí a la otra. Ahí espéranos. Hay horas por nosotros, ¿no? Se podía resolver así. Pero ninguno de los dos cedió. Ahora, ya vimos una historia de cómo alguien pudo hacer algo tan grande, o Dios pudo hacer algo tan grande a través de él, y poquito después se va para abajo. Ya vimos la historia de cómo Dios ocupó una pareja de hermanos que hicieron grandes cosas y tuvieron un viaje bien perrón seguramente, donde vieron milagros, donde vieron al Espíritu Santo moverse, donde vieron sanación, donde vieron gente que venía literalmente de muerte a vida. Y se pelean y se va al piso todo lo que estaban haciendo. Ahora, ¿ustedes creen que ha pasado con alguna iglesia y esté registrado en la Biblia? Pues sí pasó. Vamos, por favor, acompáñenme. Esa es la tercera y última historia. En Efesios 1:15, por favor. Efesios 1:15. Cuando lo tengas, por favor, di amén. Ya se escucha más o menos. Sale. Dice el 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Hasta ahí le vamos a parar. ¿Quién está escribiendo y a quién le está escribiendo? Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Te imaginas Roca Oriente? Que Pablo escribió una carta para Roca Oriente. Llega así un hermano, ¿no? Y dice, Manolo, traigo una carta del apóstol Pablo. A la mecha. Te persina el Manolo, ¿no? Sí, no, yo creo que hasta la recibiría así, ¿verdad? Pero dentro de esa carta,
el apóstol Pablo. O sea, estamos hablando de alguien que escribió, si no mal recuerdo, por lo menos 14 cartas que forman el Nuevo Testamento. O sea, el apóstol Pablo fue alguien usado grandemente por Dios. Y les dice lo que acabamos de leer. Dice, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. Estaba contento el apóstol Pablo. Yo creo que hasta estaba emocionado escribiendo eso, ¿no? A lo mejor hasta con una lagrimita en el ojo. No manches, Éfeso, la iglesia de Éfeso se está portando perrón, están on fire. Algo así como lo que nos caracterizaba a nosotros, ¿se acuerdan? Que cuando hablaban de las otras rocas, aparte de ser la roca fresa, ¿qué éramos? La roca donde se sentía el amor. ¿Se acuerdan de eso? Creo que todos lo hemos escuchado o lo hemos experimentado. Pero después de eso, pasan más o menos 30 o 40 años. Y vamos a Apocalipsis, por favor, 2:1. Vámonos hasta atrás, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 1, perdón. Cuando lo tengan, digan amén. Son rápidos. Yo quiero descansar mi garganta y nomás no. Dice la Biblia en el 2. El epígrafe de la Biblia dice: mensaje a las 7 iglesias. Y empieza por la iglesia de Éfeso, la misma iglesia a la que el apóstol Pablo le había escrito unos años antes. Dice en el 2: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Perdón, me perdí. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y acá viene entonces el pero. Dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pues no se supone que 40 años antes era lo que estaba resaltando el apóstol Pablo, que está diciendo que tenían amor, que en esa iglesia no faltaba el amor. Y luego le dice: ya se te olvidó el amor, ya lo dejaste de lado. ¿Y en cuánto tiempo pasó? Igual una iglesia o sea, nada más de rápido. Observa las cartas que escribía el apóstol Pablo a ciertas iglesias y cómo los regañaba. Y cómo les daba duro, ¿no? ¿Cómo les decía? Con Corinto, por ejemplo. Pero por el otro lado, a los efesios le estaba diciendo: no dejo de dar gracias por ustedes. Está chido lo que están haciendo. Hay amor. Pero pasa un poquito de tiempo, se poncha también. ¿Pasa o no pasa? Está registrado en la Biblia con hermanos que hicieron cosas bien perronas. Ahora, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado algo así? Donde de alguna manera dicen: no manches, o sea, gracias Dios porque me has traído hasta acá, por todo lo que has hecho a través de mí. Y volteas a ver el pasado y hiciste muchas cosas, pero hoy analizas y a lo mejor estás así, como ese balón todo desinflado, como esa iglesia que se le olvidó el amor, como ese profeta que había hecho cosas así bien perronas y luego ya se quería suicidar, ya se quería morir. O como el dúo dinámico, ¿no? Que la estaban rompiendo en todos lados. O sea, Dios lo estaba haciendo a través de ellos y se separan por una tontería. Ahora, vamos a ver. ¿Alguna vez alguien ha visto tutoriales en YouTube? Hay un chorro. Es como una universidad esa cosa. Por eso traigo mi mano así bien pintada. El punto de esto es que luego hay tutoriales para todo, ¿no? ¿Cómo saber si tengo piojos? Bueno, pues punto 1, tienes comezón en la cabeza. Punto 2, tienes animalitos en la cabeza. Punto 3, te dicen piojoso, ¿no? Si tienes 2 de 3, pues ya tienes piojos. Vamos a ver a modo de tutorial de YouTube 6 síntomas
con los cuales te pueden ayudar a darte cuenta. Si a lo mejor te pasó como Elías, como Pablo y como Bernabé, o como la iglesia de Éfeso, que estabas dándole con todo, pero ya estás en el piso, espiritualmente hablando. ¿Y cómo va a estar en el piso si estoy en mi silla? No, espiritualmente hablando. Sale, el primer síntoma es que tu relación con Dios está apagada. O sea, ya no es la misma chispa. Ya no es el mismo amor. El otro día platicaba con te voy a quemar, Richie, con Ricardo, estábamos en el curso. Y les decía a los hermanos, les decía, no manches, me gusta dar nueva vida en Cristo porque me da energía. Porque están recién convertidos la mayoría de los hermanos y andan con todo. Esos están locos, quieren irse a evangelizar a China. La verdad. Sí. Y comentaba justo, y decía Richie, le digo, brother, si tú quieres, le decía a los hermanos, si tú quieres servir, por lo menos en las rocas, pues es un tiempo de preparación, ¿no? O sea, tienes que conocer un poquito de Biblia, te tienes que esforzar. ¿Qué tal, brother, si tú puedes ser el siguiente que va a predicar? O que va a ser líder de varones. Y este brother, amén, bien emocionado. Así, con esa emoción. Si ya no la tienes, porque tu relación con Dios está fría, ese es un síntoma de que tal vez te estás apagando ya, o estás en proceso o ya lo estás. ¿Por qué? Puede ser que, no estás leyendo tu Biblia. Y aparte de eso, no estás orando. Y si estás orando, puede que estés orando mal. Porque hasta para orar hay indicaciones que deja la Biblia. Vamos a hacerlo solamente como a modo de paréntesis, para que sepas cómo tus oraciones pudieran no ser escuchadas. Esto va para los varones. Primera de Pedro 3:7. Solo escúchenlo y si quieren apunten. Dice, ustedes maridos igualmente, vivan con ella sabiamente. Denle honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia, de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, si tú eres esposo y dices, no manches, pero es que yo hasta lloro cuando oro. Y oro así perrón, y oro muchas horas, y ya tengo callos en las rodillas, pero tratas con la punta del pie a tu esposa, hay estorbo en tus oraciones. No me estás platicando con la pared. Por ejemplo, para todos los demás, Santiago 4:3 dice, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites. A lo mejor estás orando, pero estás orando para pura tontería. Señor, quiero mi Audi. Es que la 60 ya me duelen mis nachas en la 68. Asaltan mucho. Pero no es que quiera un Chevy, quiero un Audi. Así perrón, un Q7. Estás pidiendo Q8. Estás pidiendo, dice la Biblia, para gastar en tus deleites, estás pidiendo mal. Entonces también no estás orando de manera correcta. Eso sí, suponiendo que sí oras. Y por ejemplo también, 1 Juan 5:14, no pides conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si tú dices, Señor, ya llévate a mi vecino, ya que se pudra, que se muera, ya tortúralo. Caiga un rayo. O sea, ¿tú crees que estás orando conforme a la voluntad de Dios? Pues si Pedro dice que no está retrasando su venida, como muchos la tienen por tardanza, para que todos los que se puedan procedan al arrepentimiento. Así como Dios tuvo misericordia de ti, puede tenerla de otra. Pero si tú estás diciendo, ya Señor, o lo iluminas o lo eliminas, pues estás pidiendo mal. No estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y volvemos al mismo punto. Eso suponiendo que estemos orando. Entonces, el primer síntoma de que tienes piojo, no será de hacer otra cosa. El primer síntoma de que te estás desinflando es que tu relación con Dios está apagada. No estás buscando a Dios. ¿Va? Segundo síntoma. Vives con miedo, o te preocupas, o te afanas. A mí me ha pasado. No sé a ustedes, pero cuando estoy on fire así con el Señor, digo, que se podran todos, que venga lo que venga, mi Señor está conmigo. No pasa Nancy. ¿Sí o no te ha pasado? Y luego digo, aunque no cierre mi casa, si Dios quiere que me la roben, porque Él me va a proveer, y si no, no pasa nada. No se van a robar la casa, sino lo que está dentro. Hay que hacer la aclaración. Pero cuando estoy apagado, porque sí me ha pasado, cuando estoy apagado, quiero poner cámaras por todos lados. De verdad.
Quiero poner sensores a las puertas y cuando se abren me avise mi celular. O sea, te das cuenta porque el miedo se empieza a apoderar de ti. O te afanas. Dices, no manches, tengo que chambear más. No, tengo que darle más duro porque ya viene mi bebé. O cualquier cosa, ¿no? Lo que sea. O te preocupas. Estás como madre mexicana con el rosario todas las noches, ¿no? Esa posición de miedo, de afán o de preocupación no es normal para los hijos de Dios. Cuando tú conoces quién es tu Padre, quién es tu Señor, la preocupación tendría que ya ni mencionarse, pues. La verdad. Se te olvidan promesas, por ejemplo, Salmos 121:5-8, y esta sí léanla conmigo. Salmos 121:5. Vamos a leer hasta el 8. Todo el salmo. 121:5, por favor. Va, dice la Biblia, Jehová es tu guardador. ¿A qué creen que se refiere con guardador? Creo que la palabra es muy entendible. Alguien que guarda algo, que protege algo. Y dice, es tuyo. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar ni de día, ni la luna de noche. Y nuevamente vuelve a hacer énfasis en ese punto. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y entonces, ¿por qué deberíamos tener miedo? Pues porque te estás desinflando. La verdad. Tercer punto. Vives tu cristianismo como una religión. Cuando estás on fire, puede llegar un hermano y escupirte en el ojo y te da igual, ¿no? Dices, oras por él y hasta oras con él, ¿no? Le das un abrazo y dices, Dios te bendiga. ¿Sí o no? Pero cuando estás viviendo una religión, todo te molesta. Te vuelves así bien chocoso. Como mujer embarazada, no voy a decir por qué. No es cierto, no es cierto. Es broma, mi amor, te amo. No me pegues. ¿Cómo se manifiesta la religiosidad? ¿Cómo se manifiesta la religiosidad? Bueno, básicamente empiezas a hacer las cosas por costumbre. Es más, hasta tu servicio a Dios lo puedes hacer por costumbre. La neta. Y dices, ay, otra vez, bueno, pues, ni hablar. Te empiezan a preocupar las apariencias. Ves a los hermanos y dices, ay, no manches, viene el hermano, no voy a parar derecho. Sí, neta, te empieza a preocupar lo que piensen los demás y no lo que piense Dios. El legalismo y el perfeccionismo se apoderan de ti. ¿Cómo ese brother va a predicar con una playera que dice morritos de primero? Que se venga de traje. Que se venga de traje, que no manche. Corbata. El legalismo se empieza a apoderar de ti, el perfeccionismo. ¿Cómo que a los de alabanza se les sale un gallo? Pues que practiquen más. Tabicho, ponte al tiro. En serio, ¿alguien ha llegado a la iglesia y ha venido como perfeccionista y legalista? Yo sí, un chorro de veces, hace muchos años. Bueno, ahorita ya casi. Ya casi no. Manches. Llegas como catador de todo, como si fueras experto en los ministerios que hacen los hermanos. No, es que Davicho debería poner la letra como 2 segundos antes, en ese intervalo, para que no nos perdamos. No, y es que David, no, siempre las mismas. Y las mismas, y se equivocan. Oye, y la prédica, no manches, ese vato habla bien chale. ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has dado cuenta que estás en esa posición? Yo sí. Yo digo, ¿qué onda conmigo, no? La neta, qué mal estoy. Chale. Chale. Hay orgullo en tu vida. Cuando estás viviendo una religión hay orgullo. Dices, que lo hagan ellos.
que mejoren ellos, yo estoy bien. Hay autojustificación. Ay, es que no puedo. Es que me cuesta trabajo. Es que me tienen que entender. Hay falta de amor. Nada, que se pudren los hermanos. A mí me dan igual. O tienes motivaciones incorrectas. Voy a servir o voy a ir a la iglesia porque está la morra que me gusta. Por ejemplo, a mí me pasó. Me declaro culpable hace 8 años. Hace 8 años. Sí se puede borrar. De verdad, la religiosidad, que es algo que nosotros deberíamos, de lo que deberíamos estar apartados, se puede hacer presente en la manera en la que vives tu vida cristiana. Ya les puse algunos ejemplos de cómo se manifiesta. Pero si estás, es como si estuviéramos jugando lotería. Si llevas algunos frijolitos, pon atención. ¿Va? Cuarto síntoma de cómo puede ser que te estés dando cuenta que te estás ponchando. Estás atesorando lo que el mundo te ofrece y su aprobación. Por ejemplo, anhelas el nuevo iPhone. Necesitas el iPhone 17. Pro Max. El Pro Max, ese naranjita. Está re feo, pero ese naranjita que salió bien peculiar, ¿no? Y dices, no manches, ¿dónde compran riñones? Pero yo necesito el mío. O por ejemplo, quieres estar cambiando de coche, no te llenas. Eres como, ¿se acuerdan de cómo le decía? Bueno, es un chiste muy malo. ¿Cómo le decía Ludovico a Vivi? No tienes llenadera, Vivi, cuando van al cine. Así no tienes llenadera como Vivi. Por ejemplo, te preocupan las marcas que vistes, por ejemplo. Que el mundo vea que te vistes, perrón. O la forma en la que vistes. Son ejemplos así, uno que otro, ¿no? Hay miles de estos, me podría pasar. Pero cuando tu corazón está atesorando lo que hay en el mundo, por ejemplo, necesitas aprobación en las redes sociales. Yo no entiendo cómo esa gente no puede disfrutar un momento. Que estás así viendo una película en el cine y tienen que estar grabando que están viendo la nueva película. Brother, te van a meter a la cárcel por copyright. No hagas eso, compa. O por ejemplo, es algún momento íntimo y a fuerza tienes que subir tu foto para que el mundo te apruebe. Digo, o sea, hay extremos, ¿no? No satanizo eso, la verdad. A mí no me gusta, no lo satanizo, pero creo que sí hay gente que abres tu WhatsApp y son 35 estados, ¿no? A mí me da, ¿cómo se llama? TOC, que no puedo ver las notificaciones pendientes, tengo que estar dando ahí sus 40 estados. Perdón, hermano, yo no voy a subir. No, tú vendes cosas, está bien. Yo los Está dejo bien. ahí, que vayan solitas, ahí los dejo. No, o sea, si vendes algo, yo no lo veo mal, pero, o sea, necesitas la motivación, ese es el problema. Necesitas la aprobación del mundo. Ese es el punto al que quiero llegar, antes de que se malinterprete. Por ejemplo, si hay tendencias en redes sociales, quieres presumir. ¿Se acuerdan de las flores amarillas? Ay, no manches. O sea, si fuera morritas de secundaria, pues que las presuman, ¿no? Pues somos hijos de Dios. ¿Qué necesidad de andar diciendo, ay, a mí también me las dieron, ¿no? Cosas de ese estilo. Que dices, tengo que amoldarme al mundo. ¿Se acuerdan qué dice Romanos 1:2? No te conformes a este mundo. O sea, no tomes la forma. No te acomodes. No te amoldes. Ese es un síntoma de que te estás amoldando al mundo, de que estás cómodo. Cuando necesitas la aprobación de Él. O necesitas lo que Él te provee. Se vuelve una necesidad. Ese es un problema. ¿Va? Porque dice algo importante en la Biblia, Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ese es el problema. Ahí es donde está la bronca para nosotros. Si estás atesorando lo que el mundo te provee, es porque tu tesoro está ahí y no donde tiene que estar. Y hay, de hecho, una advertencia que me llama mucho la atención. Primera de Juan 2:15. Dice el Señor, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? Entonces, si tu corazón está en las cosas, algo similar a lo que acabo de mencionar, si ahí está tu corazón, aguas. Porque tal vez estás creyendo que está el amor del Padre en ti
no lo está. Solo tengan cuidado, pues, ese modo de advertencia. Revisemos dónde está nuestro tesoro. Entonces te afanas por lo que el mundo te puede dar, por su aprobación. Ese era el punto. Vamos con el 5. Ya es el penúltimo. No te ocupas en hacer el bien. Ah, chihuahua, ¿a qué te refieres? ¿Tengo que ser como Superman? Pues no. Dice la Biblia, Efesios 2:10. Acompáñenme, por favor. Efesios 2:10. Después de Gálatas, antes de Filipenses. Efesios 2:10. Dice la Biblia en el 10, porque somos hechura suya. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos hizo, en otras palabras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? O sea, ya están como listas, ya nada más es como camínale por acá, papito. Ya están listas. Y entonces, si tú no estás ocupando tu tiempo en hacer el bien, posiblemente hay egoísmo en ti. Y es porque te estás desinflando. Porque eres como un balón con fuga. Dice Tito 3:8, por favor. Tito 3:8. Tito 3:8. Vamos a leer 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y hacemos una pausa. ¿Quién está escribiendo acá? El apóstol Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A Tito. Y le dice, oye, en esto que te voy a decir, no quites el dedo del renglón. Insiste con firmeza. ¿Va? Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en acabarse el Netflix. No, ocúpense en buenas obras. Y por eso le está diciendo, insísteles en esto. O sea, repíteselos. Y si ves que no agarran la onda, vuélveselos a decir. Que todos los que creen, dice la Biblia, en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Y esa palabra procuren, pues deja algo abierto, ¿no? A que tú puedes decir, bueno, pues voy a hacer lo que tengo que hacer para subsistir. Y pues mi tiempo libre procuro hacerlo algo por los demás. No dice, hagan el 100% de buenas obras. Porque también yo creo que ahí hace como hagan lo más que puedan. Por eso dice, procuren. Y dice más adelante, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, o sea, sirven para algo. 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No pierdas tu tiempo peleando. ¿Sí o no? No pierdas tu tiempo peleando. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que dar cuenta? Si estamos o no ocupados en hacer el bien. Porque termina Mateo 5:16, sus buenas obras, que hagas buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Por qué Dios insiste en esto? Porque con eso le vas a dar gloria a Él. Con eso le vas a dar gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta de manera práctica? No estamos pensando en el prójimo ni nos importa. Importo yo, importan mis problemas, importa el aquí y importa el ahora. ¿Alguna vez te ha pasado? Que dices, no manches, mi semana solo me tardé, solamente la ocupé para servirme a mí. Yo sí me he dado cuenta que luego digo, no manches, no hice nada. Qué feo. Qué feo que no serví a mis hermanos. Por ejemplo, 6 y último punto de estos síntomas de que estás en ese proceso.
¿Existe la palabra desinflación? Bueno, hoy la inauguramos. En un proceso de desinflación. Es que desinflación suena como a balón. Desinflamación suena como un chichón que ya se te está bajando. Entonces, 6. Escuchas más el consejo de los inicuos que de la iglesia, que de los hermanos en Cristo. Hay una advertencia para eso en la Biblia, sí la hay. ¿Sabes qué es inicuo, para empezar? Malo. Malvado, alguien malo, alguien que no conoce a Cristo. Segunda de Pedro 3:17, por favor. Segunda de Pedro, ya vamos a acabar, hermanos. Segunda de Pedro 3:17. Dice así la palabra de Dios. Así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. ¿Qué se refiere con esa palabra de guárdense? Cuídense, protéjanse, no se dejen ir como gordo en tobogán, ¿no? O sea, sean como más recatados. Dice, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de tu firmeza. Y termina diciendo el 18, antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabes cómo se manifiesta eso? Que te dicen en la iglesia, no, hermano, eso que está haciendo tu hijo o tu hija, es un ejemplo, ¿no? No es que me acuerdo. No es correcto. No es lo que dice Dios en su palabra. Y dices, ¿será o no será? Y si le pregunto a mi comadre. Y vas y buscas consejo afuera. Y la comadre que no conoce a Cristo, que es inicuo, te dice, no, están locos. No pasa nada. Eso es normal. Y entonces prefieres el consejo de los inicuos que de Dios. Cuando estás así, modo Eliseo capítulo 18, te quieres devorar la Biblia y dices, no manches, tengo que obedecerlo al pie de la letra, eso está perro, eso está chido. Pero cuando no, como que como que te incomoda, ¿no? Como que no te acomoda lo que dice. Y tienes que ir a buscar consejo al otro lado. Y solamente lo leo para terminar este punto. Así que ustedes, amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Va. Entonces, 6 puntos rápidos. Recapitulamos. ¿Cuál fue el primero? Tu relación con Dios está apagada, ya no te sabe. Ya. Te da igual, es como el chiste del niño, ¿no? Que come pizza toda la semana. Está muy largo, no se los voy a contar. Ahí luego me preguntan. Pero al principio, qué rico, pizza, sí. Luego martes, otra vez vamos a comer pizza, hijo. Sí, pizza. Miércoles, hijo, vamos a comer pizza. Pizza. Jueves, pizza, hijo. Pizza. Viernes, vamos a comer pizza, hijo. Pizza. Sábado, vamos a comer pizza, hijo. Pizza. Domingo, vamos a comer pizza, hijo. Pizza. Lunes, vamos a comer pizza, hijo. Pizza. Ese era el chiste. Está muy malo, pero así va degradando el gusto que tienes por pasar tiempo con Dios. Al principio era algo que te faltaba tiempo. Que dices, no manches, necesito más. Que pasabas orando y decías, no manches, necesito orar más. Y ahorita ya es como, ya es tarde, vámonos. Tu relación con Dios está descuidada. El punto 2, ¿cuál era? Vivir con miedo, preocupación y afanado. Vives con miedo, afanado, preocupado. Ya hemos dicho, no, los hijos de Dios no deberíamos vivir así. Te estás desinflando. 3. Vivir el cristianismo como una religión. Todo se vuelve una religión. Ya es una serie de procedimientos y de prácticas que tienes que llegar y cumplir ante los ojos de los demás. Ya, es venir a misa los domingos. Y vimos ahí más o menos cómo se manifestaba la religiosidad. Punto 4. Lo que el mundo te ofrece se vuelve llamativo. Eres como esa mosca que ve una luz y vas ahí atrás.
atrás de lo que el mundo te da, o necesitas su aprobación. Vamos en el 5. 4 horas. 4. Ese era el cuarto. Ajá. El quinto. No te preocupas en hacer el bien. No te ocupas en hacer el bien. Solamente vives para ti, para aquí, para el ahora. Y los demás, que les vaya bien. Y último punto. El consejo de los hijos, de los hermanos. La palabra de Dios ya no te es suficiente. No te acomoda. Entonces corres el riesgo de caer. Si uno lo decía la Biblia. Entonces pueden dejar de estar firmes. Ahora, ya vimos cuáles son los síntomas. Rapidísimo. Solamente traigo 3 puntos. Y se acabó. ¿Qué hago? Si estoy así como Pablo y Bernabé peleándome por pura burrada. ¿Qué pasa si de veras estoy en un punto así? Bueno, la primera, ¿se acuerdan? Justamente lo estábamos leyendo. El punto es, pide perdón a Dios y regresa a tu primer amor. ¿Quién no le gustaría estar así otra vez? Amén. Como recién bautizado. Machín enamorado del Señor. ¡Hala, qué rico! La neta. ¿Sí o no? Sí se puede. ¿Por qué? Porque incluso leímos lo que les decía Juan a las iglesias, a Éfeso, y en Apocalipsis 2:5 lo que les decía era: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Se puede? Pues sí, porque está la opción del arrepentimiento. Arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. Hay que enamorarnos bien chido del Señor otra vez. Amén. ¿Te acuerdas qué hacías cuando recién te convertiste? Yo quería ir a predicarle el evangelio a toda mi familia. Yo no quería que se perdiera ni uno. Bueno, aún no quiero, ¿no? Pero en ese momento yo quería ir así, decir, la goma, me salgo del trabajo y les predico. Y ahora a veces ni les escribo, ¿no? Digo, ching, qué pena. ¿Qué hacías? Piensa. Cuando estabas en tu primer amor. ¿Se acuerdan? Platíquenme, pues. Pues a todas horas, alabanza. Todas horas escuchaba alabanza. Ahora escucha las alabanzas de los hermanos Wisin y Yandel, ¿no? Del hermano Maná. Escuchabas alabanzas todo el tiempo. Esta me escucha, la voy a buscar. Ah, está bien Y perrona, ahora ¿no? sí, ay, ahorita escuché. Sí. ¿Qué otras obras hacías? A ver, hagamos esto interactivo. Defender la palabra capa y espada. Defendían la palabra capa y espada. Si alguien llegaba y decía, no, tu Dios, y tú, pura, y te parabas y te ardía la sangre, ¿no? Y ahorita a lo mejor alguien dice algo así como de, en contra de lo que creemos. Dices, "Ay, ten misericordia de ellos, Señor. Ya ni gastas energías, ¿no?". Por ejemplo, una más. Cuando no tenías dinero, te ibas caminando, hubieras... Cuando, ¿qué hermana? Perdón, otra vez. Cuando no había dinero para camión, caminando, lloviendo, asoleándote, mojándote, con tal de ir a escuchar la... Llueve, trueno, relampaguee, venías a la iglesia, ¿sí o no? Y aunque la iglesia estuviera bien apretada, tú dices, no, yo tengo que ir a la iglesia. No sé ni qué voy a comer hoy, pero yo tengo que ir a la iglesia. Y ahora dices, no manches, pues es que no tengo, está la prédica en YouTube. Y hace frío, y está rica mi camita. ¿Sí o no? Davicho, tú ibas a decir algo. Leer la palabra, no por capítulos, leyendo la historia y te fijas y cómo es que Dios hizo esto y te la acabas. Escudriñabas las escrituras. Cuando estás en tu primer amor, a su mecha. Lees la Biblia y dices, no manches, pero es que acá menciona esto, y te mueves a otro lado y de ahí te lleva a otro. Y hasta te sientes orgulloso de lo que estás aprendiendo. Y dices, uy, esto es oro molido. Sí, yo sí me acuerdo. Trato de hacerlo así, la verdad, todavía. Pero cuando no estás ya en tu primer amor, ya dices, ay, qué flojera leer mi Biblia. Mejor pongo la pongo a que hable, ¿no? Y luego ya te distraes, ¿no? Y ya estás ahí, ay, sí tenía que comprar pan. Y la Biblia ahí leyéndose sola, ¿no? Una última, porque como son 3, son cortitos. Entregabas tus folletos, llevabas así tu bonche, ¿no? Hasta llegabas a reclamar. Había hermanos que nos decían, hermano,
Ya sellen más boletos. No sean flojos para que andemos repartiendo. Y ahora están ahí, no estaban ahí en la entrada, ya me quemé. No, están del otro lado. Y luego ya nadie se acuerda, ¿no? Por ejemplo, hay que pedirle perdón a Dios. Y el primer paso es recuperar nuestro primer amor. ¿Va? Punto número 2. Sé diligente con lo que ya sabes. ¿A qué se refiere la palabra diligencia? Si la pudiéramos definir en una sola palabra, es disposición. Bueno, voy a leer el contexto completo. Es disposición para hacer las cosas con cuidado, con atención y con prontitud. Voy a repetir. Para ser diligente con algo tienes que hacerlo con cuidado, con atención y con prontitud. Como cuando entras a un trabajo. ¿Sí o no? Llegas al trabajo y te dice tu patrón: Manolo, porfa, hazme este reporte. No manches, en fuga. ¿Cómo lo quiere, patrón? Se lo mando en Word o se lo imprimo o en PDF. Y lo haces así bien perrón, ¿no? Dices que este es mi trabajo. Cuando llevas ya 3 o 4 años en un trabajo, ya te dice tu patrón: oye, haz este informe, ¿no, Manolo? Y dices: no, el lunes. Y lo haces y lo haces así, ya, ahí se va, ¿no? Eso es cuando no eres diligente. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Hebreos 2. Hebreos 2:1, por favor. Hebreos 2:1. Sale, cuando lo tengas, di amén, por favor. Va. Dice la Biblia en el 2. Por tanto, es más, antes de empezar, ¿qué dice el epígrafe? Una salvación cualquiera. X, una salvación. No dice, o sea, una salvación tan grande. Y entonces empezamos a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia, y ahí está esa palabra, vamos a ponerla en contexto, que con cuidado, atención y prontitud. Vamos a cambiarla. Por tanto, es necesario que con más cuidado, atención y prontitud atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos podemos deslizar. Estamos en riesgo de caer. Estamos en riesgo de caer, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, yo estoy seguro que desde que llegaste a Cristo has aprendido un chorro de cosas. Así, N número de cosas. Pero hay unas que tienes que atender o ponerle más atención porque las has hecho a un lado. Yo te voy a platicar la mía y ahorita tú me platicas la tuya. ¿Saben qué es lo que Dios me ha estado hablando de un año para acá? Dentro de las muchas cosas, algo que así es como de atiende esto con diligencia: el discipulado. El no agarrar y dejar que alguien se bautice y ya que se pudre. Ahí solito, ahí él y el Señor. Sino darle esa atención como a un bebé. Estar al pendiente de él. Eso es algo que en lo personal, ahorita, es algo que yo sé que Dios me está mandando que haga diligentemente. Dentro de todas las cosas que Dios me ha enseñado. Es como: Carlos, discípula. ¿Qué pudieras tú, piensa, atender diligentemente después de haber empezado, para empezar a hacer las obras que hacías cuando estabas en tu primer amor? Algo que te haya estado hablando el Señor y dices: la gente ha estado ignorando esto. Compartir el Evangelio, por ejemplo. Atiéndelo diligentemente, dice el Señor. ¿Qué otra?
Algo que dices, yo sé que tengo que hacer esto. Y lo tengo que hacer no como cualquier cosa, sino con cuidado, atención y prontitud. Educa bien a tus hijos. Y solo parece que el Señor le ha hablado a Andy y a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que atender diligentemente? Mostrar que estamos siguiendo a Jesús. Que tu vida refleje a Jesús. Cada uno de ustedes sabe qué cosas has escuchado que vienen de parte del Señor y no las has atendido. Entonces, si dices, la neta sí quiero regresar a ese estado de mi primer amor, esas cosas es donde tienes que empezar. Dale por ahí a lo que el Señor te ha mandado. No es lo mismo. Yo no te puedo venir a decir es esto. ¿Sí o no? Es tu relación con Él. Lo que Dios te ha dicho, haz. Monse, tienes que hacer esto. Y tú has dicho en Él. Después. Ya les dije cuál fue la mía. Ahora, si no te llega algo a la cabeza, óralo. Primero vamos a ponernos a cuentas con Dios. Y ya que estemos chido, ya vamos a decirle, Dios, ¿cuáles son esas cosas que tengo que atender? Con cuidado, con atención y con prontitud. Porque quiero empezar a hacerlas. Va, y último punto. Y con esto ya nos vamos. Aprovecha tu tiempo. Tu día es literalmente una hoja en blanco. Así empieza tu día a las 7, a las 6, a las 8 de la mañana. ¿Qué vas a querer que se escriba en ese día? Y de esas cosas, ¿cuáles tienen valor eterno? ¿Cuáles de verdad van a valer la pena? Cuando llegues a viejo, si el Señor nos lo permite, que digas, no manches, qué gozoso me siento de haber hecho esto. O que digas, qué arrepentida me doy de no haber escuchado al Señor y no haber hecho lo que Él me mandó. Aprovecha tu tiempo. Lo dice la Biblia de la siguiente manera. Efesios 5:15. Regrésense un poquito. Efesios 5:15. Si ya lo tienes, di amén. Dice el Señor, mira pues, ¿con qué? ¿No acabábamos de analizar qué dice esa palabra? Con cuidado, con atención y con prontitud. Mira pues, con cuidado, con atención y con prontitud, ¿cómo andas? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si los días eran malos cuando esta palabra se escribió, déjame decirte que eso se ha multiplicado. Es más, se ha potenciado. Si tú comprendes un poco de matemáticas, sabes que es una potenciación. O sea, eso ha crecido exponencialmente. Los días son más malos ahora. Y por eso tenemos que aprovecharlo. Y no está mal que te distraigas. Que digas, hoy voy a ver una película, estoy bien estresado. Está mal que digas, hoy voy a ver una película después de haber visto otra. Y después vas a ver otra. Porque no estás aprovechando entonces bien el tiempo. ¿Qué es lo que puede estar haciendo que te distrae? Por ejemplo, los videojuegos. Yo me acuerdo que en mi época el anhelo de todo chamaco era tener una consola y jugar tú. Hoy en día los jóvenes se ponen a ver a otros cómo juegan y así pierden su tiempo. Y dicen, no manches, a mí me gustaba mover el monigote, no ver cómo alguien más lo maneja, ¿no? Puede ser las redes sociales. ¿A quién no le ha pasado que te metes a TikTok y dices, ay, ahorita nada más, en lo que descanso? Entonces estaba poniendo un carro y dije, ay, hace mucho calor. Y me senté en mi sillón, cuando me di cuenta llevaba como una hora. Perdóname, papá. Ya llevaba como una hora y dije, ¿cómo nos consume el cerebro esto así? Esos son ejemplos. ¿Qué otra distracción puede estar haciendo que no aproveches tu tiempo?
el trabajo, por ejemplo. Porque teóricamente yo comprendo que se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. ¿Sí lo dije bien? A lo mejor tu trabajo te está consumiendo y no estás aprovechando bien el tiempo. Justo hace como 2 semanas me pasó algo bien curioso. En un lapso cortito de tiempo, 2 hermanos en tiempos diferentes me platicaron y me decían, no, es que cuando yo trabajaba en X empresa, que era una empresa transnacional, ganaba un chorro de varo y no me rendía la lana. Nunca tenía dinero y trabajaba horas extras después de la hora extra y dormía bien poquito y no veía a mi familia. Dice, yo hoy que trabajo menos y gano mucho menos, el dinero me rinde. Y el otro hermano me dijo algo similar, así muy parecido. No, brother, yo mientras más me metía a trabajar en el coche, más quería y más quería. Y ahora con este trabajo nuevo que tengo, gano mucho menos, pero disfruto a mi esposa, decía, por ejemplo. Y ahora me rinde el dinero. Hermanos, es cierto. Cuando tú haces lo que dice Mateo 16:33, buscas primero el reino y su justicia, Dios te lo da por añadidura. Y te lo dice alguien que mantuvo su casa más o menos con 5,000 pesos 3 años al mes. Y a veces eso cuando nos iba chido, cuando no era la mitad. Y aquí estamos. O sea, ¿en qué estamos desperdiciando tu tiempo? ¿En qué lo estás desperdiciando? Jesús parecía muy radical cuando en Mateo 5:29 decía, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es eso que te puede ser ocasión de caer o que te está distrayendo, que está haciendo que no busques a Dios? Por eso te dice el Señor, anda como sabio y no como necio. Tal vez tienes que desinstalar un juego de tu teléfono que te tiene ahí bien embobado, o cerrar tu perfil de Instagram, o cambiar de chamba por fe y decir, Dios, ya no voy a trabajar los domingos, ya quiero empezar. A lo mejor hasta probé un trabajo de lunes a viernes porque quiero servirte el sábado, quiero empezar, o quiero llegar fresco a mi curso del domingo. Aprovecha bien el tiempo. Entonces, esos 3 puntos, la verdad es que de momento decía, debe de haber más cosas que podemos hacer, pero a veces creo que menos es más, porque con esto podemos empezar hoy o mañana. Es más, hoy pongámonos a cuentas. Ponte a pensar. Dices, tal vez a Dios solo lo conozco de a oídas, pero mis ojos nunca lo han visto. Lo contrario que le pasó a Job, ¿se acuerdan? Tal vez te estás desinflando. No te has querido tomar el tiempo de conocer realmente a Dios. O tal vez antes experimentabas su presencia y era un manjar para ti pasar tiempo con Dios, y no te era suficiente. Y dices, Señor, perdóname, voy a seguir orando en el carro. Aguántame, dame 5. Y llegabas al trabajo y te ponías a hacer las cosas en modo automático porque tenías que estar orando. Y ahorita ya no más nada. O tal vez incluso en algún momento fuiste instrumento de Dios. A mí sí me ha tocado conocer hermanos que dicen, no, brother, es que cuando yo servía en la iglesia donde estaba, no, la gente se convertía. Y el Señor nos utilizaba a mí y a mi familia. Y viven de sus glorias pasadas. Y los ves y ya están bien apagados. Tal vez esa pudiera ser tu situación. O ya menospreciaste de dónde te sacó Dios. A mí me gusta, últimamente Dios me ha dado la oportunidad de compartir más el Evangelio.
Y me encanta porque me recuerda la porquería de persona que yo era. Y digo, gracias Dios, porque no merecía lo que tengo hoy. O sea, no merecía lo que soy hoy. No merezco que me ocupes como me ocupas. Yo merecía el infierno, Dios, gracias. Y eso tal vez ya se te olvidó. A lo mejor, si comparáramos tu relación con Dios con la leña de las ofrendas, es esa ofrenda mojada, esa leña empapada que ya no prende. Pero ¿sabes qué? Dios sí la puede prender. ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano? Tal vez lo que pasa en tu iglesia te da igual. A mí me ha tocado ver hermanos que estamos bautizando allá atrás y están acá riéndose, platicando como si nada estuviera pasando. Hace como 15 días experimentamos algo bien chido, algo que por lo menos no había pasado en esta iglesia de una manera tan marcada. Y más de la mitad de la iglesia ya no estaba. Y a lo mejor hay uno que otro puede decir, brother, tenía que hacer cosas, es válido. Pero si tú dijiste, vámonos ya, es otro bautizo, no sabes lo que te perdiste. Empezamos a bautizar el primero y se lanzó la pregunta esa que casi siempre se ignora: ¿alguien más se quiere bautizar? Y que levanta la mano otro, y que bautizamos al segundo, y se terminó y ya todos ya estábamos así como de, pues ya se está acabando esto. Ya teníamos hambre, pero se volvió a preguntar, oye, ¿quién más se quiere bautizar? Y el Espíritu Santo seguía obrando. Y alguien más levantó la mano. Y pasó en este lugar. Y que lo bautizamos. Y tú dices, bueno, pues ya se fueron a su casa. Pues no, volvió a suceder una cuarta vez. Y yo ya había estado en predicaciones donde le dices a las personas que no creen, ¿quién se quiere bautizar? Y se paran varios, más en iglesias más grandes. Pero no me había tocado ver con mis propios ojos que en el momento del bautizo el Espíritu estuviera convenciendo, así como en filita, como cuando dicen los niños, te toca. Pues ahora vas tú, sí o no, Jackie. Te tocó y te toca. Y te matamos. Espiritualmente hablando, porque acá estás en este Dios. Pero entonces pasan cosas en tu iglesia y dices, siempre es lo mismo. Siempre pasa David a hablar de que en cárceles, de que ya que se apuren, ya tengo hambre. Si tú estás en esa situación, si tú hueles a fariseo, hay que volver a nuestro primer amor. Son solo 3 puntos que podemos hacer: ponernos a cuentas con Dios y pedirle que nos regrese a ese momento, atender con diligencia lo que Él ya nos ha mandado. Y recuérdenme cuál era el tercero: aprovecha bien tu tiempo. Nos platicaba una vez un hermano, esta idea no es mía, yo la escuché en un devocional, y decía, si tuvieras todos los días 13,000 y tantos, no traía el dato, no se los iba a platicar, pero ese 13,000 y tantos dólares, y la única condición es que te los tengas que acabar, porque al otro día no se renuevan, ¿qué harías? Se quema ese dinero si no te lo gastas. Pues vas a gastártelo donde puedas, ¿sí o no, Manolo? No, reparto, vámonos. Lo mismo pasa con tu tiempo. Si tú no aprovechas el tiempo que tienes ahorita, mañana ya no lo recuperas, te lo aseguro. Porque ese es el curso que lleva la vida. Aprovechemos bien nuestro tiempo. Yo te quiero hacer una invitación. Si tú dices, la neta es que yo sí he estado viviendo bien mal, ¿por qué no pasas al frente y vuelves a recuperar ese primer amor? Vuelves a hablar con Dios y en una señal de humildad te postras ante Él y le dices, Señor, he estado haciendo mal las cosas, Dios. La neta es que no era por ahí. Me desvié, iba en mi camino y perdí el rumbo.
Señor, te necesito. Quiero volver a ese momento donde amaba estar contigo. Dios, perdóname, quiero hacer las cosas bien. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú me has mandado, a dejar de fingir ceguera, y perdóname. Quiero un avivamiento en mi vida, Señor. Quiero ser un instrumento útil. Mi Dios, necesito regresar a donde tú estabas. Perdón porque incluso hasta he menospreciado de donde me has sacado, Señor. Es ahorita el buen momento. Tenemos un Dios misericordioso. Y visita que estás hoy aquí en este lugar y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente pasa al centro? ¿Por qué hablan de Jesús? Déjame decirte algo. Para Jesús, tu salvación no es un juego, no es poca cosa. Dios te ama a tal grado que dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y vino a esa cruz a morir por tus pecados y los míos. Y la invitación que Él hacía cuando estaba en esta tierra era: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Si tú has pecado en cualquier momento de tu vida, has mentido, has robado, le has hecho mal a alguien, has hecho algo que no agrada a Dios, esos pecados son un acta de decreto en tu contra que te hacen merecedor del infierno. Pero esto no es solamente operar con terror. Déjame decirte que hay una esperanza para ti, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Dice la Biblia, Juan 3:16, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Perdón, me estoy confundiendo el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una oportunidad para ti, como la hubo para mí, como la hay para todos aquellos que nos congregamos en este lugar. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios, y hoy es un buen momento. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No se trata de religión, se trata de una relación personal con Dios. Necesitamos a Cristo, no por capricho, sino porque Él es el camino, la verdad y la vida, y de esa manera lo estipuló Dios, y es por ahí, se acabó. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es buen momento. Y vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, mi Dios, esta tarde nos postramos ante ti, porque reconocemos, Señor, que en el camino hemos perdido el rumbo, mi Dios, porque nos hemos desviado, Señor, porque nos hemos desinflado, porque, Dios, sin duda hemos menospreciado el estar contigo, Dios, tu presencia, tu salvación. Padre, esta tarde te pido perdón por mí y por mis hermanos, mi Dios. Sé que ya lo están haciendo de manera personal, porque, Dios, hemos olvidado nuestro primer amor. Tal vez de manera personal, mi Dios, o hasta como iglesia, Señor, porque ya los convertidos nos han dado igual, porque ya los ministerios son los mismos de siempre, mi Dios, porque ya somos más importantes nosotros que nuestro prójimo, mi Dios, y eso no es lo correcto. Señor Jesús, esta tarde te pido que restaures la relación de cada uno de nosotros contigo, mi Dios, en tu misericordia, porque como esa leña mojada, Señor, solo tú la puedes prender. Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Israel, escucha nuestra oración. Y de la misma manera que oró Elías, Señor,
Hoy oro con fe, creyendo, Dios, que solo tú puedes encender ese fuego, mi Dios. Que tú puedes salvar en este lugar. Señor, te pido por nuestras visitas, mi Dios. Que ellos comprendan la necesidad que tiene su alma, mi Dios, de ti. Señor, la deuda que adquirimos por el pecado es una deuda eterna y que se paga eternamente, mi Dios. Yo no quiero que ellos paguen por eso. Padre, que ellos, Señor, procedan al arrepentimiento y fe en ti, mi Dios. Que tú hagas tu obra, Señor, que te sigas moviendo en este lugar, en esta iglesia. Porque, Dios, hemos podido ver y experimentar cómo te mueves en medio de nosotros. No estaríamos estar locos para negarlo, Señor. Necesitaríamos estar ciegos para no ver, mi Dios, que estás entre nosotros. Señor Jesús, perdónanos. Mi Dios, reconocemos nuestras fallas y queremos reorientarnos hacia ti. Este pueblo te necesita, mi Dios. Pero gracias, Señor. Gracias, Dios, por Jesucristo. Porque hay esperanza para cada uno de nosotros. Porque, Señor, como decías a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. O sea que todavía se puede, mi Dios. Creemos en eso. Señor, ayuda a tu iglesia. Que no nos ponchemos, Señor. Que no resbalemos. Que seamos diligentes. Que aprovechemos el tiempo, mi Dios. Te necesitamos, Jesús. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Señor. Mi Dios, te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que nos escuchas. Y oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, mi Dios.